José Azcona Bocó, empresario, político, analista, columnista, también que conoce muchísimo cualquier tipo de problemas de los que ocurren en nuestro país. Buenos días, José Azcona, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, don Armando, muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, estaba desaparecido. ¿Cuántos años estuvo desaparecido, José Azcona? No, mira, yo siempre he estado en la acción profesional y siempre he escrito y todo, pero como no he estado, yo la última participación política que tuve, última campaña me postulé en el 2008, entonces no he estado en procesos electorales, pero siempre me interesa y siempre estamos al servicio del país en lo que se pueda. ¿De 2008 fue la última vez? Me postulé, sí. Yo no he vuelto hasta los últimos ciclos electorales, los últimos 4 no he corrido a cargo. José Azcona es hijo del expresidente de la República, José Azcona del Hoyo. Fue presidente de Honduras 1986-1990. Su antecesor fue Roberto Soso Córdoba y su predecesor fue Rafael Leonardo Callejas. Una gran persona, el expresidente Azcona. ¿Murió hace cuánto murió tu papá? Él falleció en el 2005, o sea que estamos hablando de hace 19 años. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? ¿Cómo pasa el tiempo? Y José Azcona últimamente ¿a qué está dedicado? ¿Únicamente a sus labores empresariales? Sí, primariamente hemos dedicado, digamos, las empresas ya tienen bastante madurez, ya tienen mucha capacidad propia, pero igual siempre aportamos con asesoría, con ideas, con ayudar a ver proyectos, productos nuevos. Siempre trato de ser útil en eso. Aparte de eso, tengo proyectos culturales. Tenemos la editorial, que es Erandique. Ahora Erandique ya llevamos más de 150 libros publicados. Historia de Honduras son como más de 50. Tenemos de literatura, tenemos de diferentes cosas. Estamos teniendo una producción buena. Tenemos equipos de trabajo en digitalización. Estamos construyendo una hemeroteca virtual hondureña. Ya llevamos arriba de 4.000 ejemplares de periódicos y todos los meses van creciendo como en 1.000 más. Tenemos proyectos de apoyo en textos escolares, tenemos proyectos de apoyo en diferentes proyectos de servicio, porque yo creo que una vida empresarial, si solamente es la parte del negocio, no es suficiente. Creo que la gente debe de tratar si tiene la oportunidad de servir a la sociedad en otras áreas también. Qué bueno, no sabía que estabas en estas otras áreas, pensé que solo estabas en la industria de la construcción. Entonces en el tema también editorial, en el tema de qué bueno, porque la literatura desgraciadamente está desapareciendo, no únicamente en Honduras, en el mundo entero. Un libro, por ejemplo, del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, uno de sus últimos libros, se llama La civilización del espectáculo. Justamente habla de eso, de cómo el teatro, la danza, el circo inclusive, y obviamente la literatura están desapareciendo. Y siendo reemplazadas por estos aparatitos que la gente, todo el mundo solo pasa metido en esto. Ahí la gente ya no le importa nada. Usted ve a las jóvenes ahora agachadas ahí, parecen zombies. Están en un restaurante inclusive almorzando, cenando en familia. Están, mire, cada quien. ¿Ah? Sí, pero eso es cultural, eso simplemente hay que trabajar. Si usted hace los libros accesibles, explica, habla y todo, la población sí creo yo que como el nivel educativo va avanzando, entonces la gente sí tiene la inclinación. Yo sí creo que los jóvenes tienen una ambición por conocer la cultura, por aprender, por conocer de la historia humana y por conocer de las experiencias de otras personas. Y sí, hay que hacer más accesible, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando, hacer más accesible la literatura para que la gente pueda leer, la gente que quiere leer pueda acceder a los libros que necesita y la gente que no. Mire, ya tenemos más de 200 títulos publicados y los tenemos publicados también en el exterior, porque la idea no solo es producir para los hondureños, para que el pueblo hondureño tenga acceso a esto, sino también es producto intelectual, porque toda la digitalización, los levantamientos, cuando son libros internacionales, las traducciones, las nuevas ediciones son producidas en Honduras. Entonces, es un producto intelectual hondureño que también lo exportamos. ¿Qué piensa José Azcona de lo que está ocurriendo en el país con este tema de la política? Se habla mucho de que el actual Partido Libre se quiere quedar por la fuerza en el poder, que quieren hacer un fraude y todas estas cosas. ¿Qué lectura hace José Azcona de esto? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la situación política, como lo vemos. Yo no puedo juzgar lo que tiene en su mente cada miembro de cada organización política. En cada organización política hay gente que es demócrata y otra que no es demócrata, hay gente que es más ambiciosa que otra. Eso sucede en todos los partidos, eso no necesariamente tiene un sesgo ideológico. Lo que le puedo ver es, por ejemplo, en mi lectura de lo que está haciendo el gobierno, la visión del gobierno. La visión del gobierno es que quieren ganar las elecciones. Quieren ganar las elecciones legítimamente.
¿Qué van a hacer para ganar las elecciones legítimamente? Bueno, ellos saben que tienen que hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora, si lo van a lograr o no va a depender de muchas circunstancias, pero yo no creo que ellos están ahorita contando con algún tipo de solución extraconstitucional o fuera de lo normal, sino participar en un proceso electoral. Un proceso electoral tiene varios componentes. Recuerde usted que Honduras ya no tiene un sistema bipartidista. Hemos visto nosotros estrategias de triunfo, por ejemplo, ya en un sistema más allá del bipartidista, como pudimos ver en el 2013, como la estrategia del gobierno fue ganar una elección con un porcentaje relativamente bajo, asegurando que la oposición fuera en tres fuerzas distintas. Entonces, hay una serie de variables que hacen las campañas complicadas, pero la narrativa que hay algunos sectores que dicen, no, el gobierno va a tratar una solución de fuerza porque no pueden ganar la elección limpiamente, no creo yo que es correcta. Creo que sí tienen un escenario para ganar las elecciones y también creo que la resiliencia del pueblo hondureño, porque ya lo hemos visto en varias experiencias que han habido, el país definitivamente desde el 2009, que hubo una acción extraconstitucional, luego lo de la reelección, etcétera, el pueblo hondureño ha demostrado en cada uno de los incidentes que no es pasivo y que en realidad sí valora mucho su democracia, independientemente de su filiación partidaria. Entonces esperaríamos que el pueblo hondureño siempre va a defender su democracia. Correcto. Pero entonces, bueno, José Juan entonces dice que no cree que el actual partido de gobierno pretenda tomar acciones fuera de la Constitución, en otras palabras, anticonstitucionales, y lo que podemos decir más en la jerga popular, quedarse la fuerza. Entonces, ¿qué le diría? Vamos, si nos ayudan, compañeros, ahí, por favor. ¿Qué le diría José Ascona, por ejemplo, a aquellos sectores que creen, que critican, y dicho más claramente, que criticamos, por ejemplo, el hecho de que la candidata del Partido Libre sea la ministra de Defensa? O sea, que tenga bajo su égida, tenga bajo su mando una institución que está bastante ligada al proceso electoral. ¿No cree que eso da mucho que pensar y tiene razón algunos sectores de tener recelos? Sí, la óptica de eso no es una óptica buena. Definitivamente que todos sabemos cómo pasó eso. Esa fue una medida como una medida de emergencia que tuvieron que tomar ellos. Necesitaban a alguien de confianza y de peso para poner. No es lo que ellos hubieran querido hacer. Ella ya se había apartado de las funciones para dedicarse de lleno a una campaña política. El hecho que ella que es una persona definitivamente muy importante en el equipo del gobierno, regresar a agarrar una función tan estratégica como era esa, no fue una cosa esa no era una estrategia de campaña para hacer ganar las elecciones, esa fue una necesidad, fue una reacción a un problema y pues no los hace ver muy bien precisamente por la razón que usted dice, pero eso no necesariamente es que obedece a un plan. Yo no creo que obedece a eso, no fue planificado. Usted sabe que la llegada de ella a ese ministerio fue producto de una emergencia. Ahora, yo sí recomendaría que ella saliera de ese ministerio, porque sí creo que, tanto como dijo la presidenta Xiomara Castro, ella creo que tenía razón, es mejor que la gente que está corriendo a cargos de elección, aunque la Constitución no se los prohíba hasta los 6 meses antes de las elecciones, que mejor no estén participando de forma activa en el manejo del gobierno, porque así los funcionarios se pueden concentrar, y más en el caso de defensa. Defensa sí es importante. Yo pues los invitaría a que con el cambio de gobierno al inicio de año buscaran un ministro de defensa que de todos modos, o ministra de defensa, que de todos modos tendría que terminar el año siguiente. El próximo año, en vez de tener que hacer un cambio en el mes 6, podrían hacer un cambio aprovechando que se van a hacer las rotaciones internas dentro de las Fuerzas Armadas y tener una persona, un ministro, una ministra, que logre liderar la institución hasta la entrega del nuevo gobierno. Correcto. ¿Y qué piensa José Ascona justamente de este mismo tema? Porque en el 2009, cuando se dieron los acontecimientos del 28 de junio, el expresidente Manuel Zelaya Rosales no tenía control del poder legislativo. Todo el mundo sabe, pues estaba Roberto Micheletti. No tenía control de la Corte, ahí estaba el señor Avilés, Jorge Alberto Avilés. No tenía el control de las Fuerzas Armadas, estaba ahí Romeo Orlando Vázquez Velázquez. No tenía el control del organismo electoral, lo que antes era el Tribunal Supremo Electoral. No tenía el control de la Procuraduría General de la República, no tenía el control de ninguno de esos organismos, y aún así intentó hacerlo en 2009. O sea, se iba a hacer ese domingo. Y hoy tiene controlado todos estos organismos que acabamos de decir. Tiene controlado el Congreso, tiene controlada la Corte, tiene obviamente el Ejecutivo, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la Policía, tiene el organismo electoral. ¿No cree que todo esto es como lo que le pongan a alguien
a un diabético un pastel enfrente, lleno de cerezas. Yo creo que tenemos que estudiar nuestra historia y creo que la historia nos demuestra, y conociendo a las personas que están en las instituciones, que las instituciones son más fuertes de lo que les queremos dar crédito algunas veces. Debo hablar de, por ejemplo, de lo que podemos ver. Número uno es las Fuerzas Armadas. Yo fui oficial de las Fuerzas Armadas, yo soy oficial en reserva de las Fuerzas Armadas. Conozco mucha de la gente que está en las posiciones de dirección ahora y los que vienen. Somos compañeros con algunos, otros son antiguos, compartimos en diferentes unidades, hemos mantenido alguna relación. Yo creo que las Fuerzas Armadas, el país avanzó muchísimo en institucionalizar la relación cívico-militar, pongamos entre 1980 y el año, diríamos casi como al 2003, 2004. Empezó el proceso, empezó desde antes. Se fue definiendo el rol de las Fuerzas Armadas. Sí eran garantes de la Constitución, sí tienen una posición de respeto, y el respeto fue creciendo. Usted vio cuando las Fuerzas Armadas salieron de participar en política, de participar en tener gobiernos, la democracia se fue afianzando, el respeto de las Fuerzas Armadas entre la población fue subiendo. Yo no estoy de acuerdo en participación política de los militares en servicio. Eso no deberían de ser muy prudentes y muy cuidadosos con eso. Porque el argumento que se utiliza es, bueno, si antes, póngale en el 2009, las Fuerzas Armadas tomaron una participación activa en una dirección y en el 2017 una participación pasiva, ¿por qué nosotros no podemos ni siquiera tomar una participación verbal ahora? Eso es decir que dos cosas que están malas, aunque sean más grandes, que son más grandes, compensan una buena. No, y lo que ocupamos es unas Fuerzas Armadas profesionales. Yo le diría a los candidatos, a todos los que están corriendo ahorita, que no vayamos a seguir cayendo en esos errores. Eso hay que trascenderlo. Necesitamos nosotros respetar y no instrumentalizar a las Fuerzas Armadas para fines políticos. Entonces, esa tarea se la debemos de exigir todos a los gobiernos que vayan yendo. Sobre el control interno, que ese es el primer paso. El primer paso se refiere a declaraciones públicas o cosas. No creo, las Fuerzas Armadas son demócratas, las Fuerzas Armadas son una suma, solo el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿cuánto es? Casi 2.000 personas. Todos tienen una formación democrática y un compromiso con la Constitución. Sería muy difícil subvertir una institución de ese tipo y no creo que haya una intención de hacerlo, porque creo que todos los que la conocen saben cómo es. Creo que ese debate es más a nivel del público, que no conoce cómo son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a lo largo de su historia, se han caracterizado por un espíritu colectivo bastante fuerte. Usted ha estudiado, usted ha visto que quien ha tratado de salirse del consenso de la colectividad a lo largo de la historia siempre ha sido marginado o lo han sacado de la posición. Entonces yo no esperaría, y yo creería que todas las personas que están en la cúpula conocen esa historia y lo saben y no van a tratar de hacer algo que los dejaría solos. Que supuestamente va a tener o tiene en la mira la nueva administración de Estados Unidos. ¿Qué piensa José Ascona, por ejemplo, mencionó el tema de migración? El otro punto que dicen que va a tener en la mira, o tiene en la mira a Donald Trump, es el tema del narcotráfico, que a México le va a apretar las tuercas para que dice él que combatan el narcotráfico como debe ser, igual a nuestros países. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa eso de que Honduras, el gobierno actual, eliminó las extradiciones? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, precisamente, pero primariamente por la forma en la que se dio, ¿verdad? Que se dio que parecía que era ligado a temas específicos. Las extradiciones, eso de denunciar un tratado, pero está eso sujeto a interpretaciones judiciales en realidad, que está derogado y que no. Yo esperaría que el gobierno revierta esa política. Creo que eso obedeció básicamente a una acción de impulso muy a corto plazo. No creo que eso es. El argumento de que... O sea, que cree que debe revertir. Yo creo que debe revertir. Que debe echar marcha atrás. Deben dar marcha atrás. Eso sí deben dar marcha atrás. Ahora, el argumento lo voy a contar. Ahora, ya a largo plazo sí hay que pensar en algo. El argumento de que tenemos que tercerizar nuestra justicia a otro país porque no somos capaces de hacer nuestras propias cosas, tampoco no es cierto. O sea, a mí yo le voy a decir, a mí cuando han ocurrido este tipo de temas de extradiciones, eso no necesariamente es algo que celebrar, eso es también una señal de que en el país no estamos pudiendo en realidad perseguir el delito, y ese es un problema, porque puede ser que Estados Unidos se lleve 1, 2, 3 personas que les hicieron daño a ellos, pero toda la gente que nos ha hecho daño a nosotros no se les juzga. Entonces, hay que confrontar este problema. La solución no solo es tercerizar, yo estoy de acuerdo en eso porque es mejor eso que no tenerlo, pero a la larga tenemos que apuntarle a otra cosa. Ellos van a apretar, mire, el tema de las drogas para ellos ahí sí vamos a explicarle, porque sí creo que la gente tiene que entender. El problema de las drogas con Estados Unidos es que han tenido una explosión de
opioides, de fentanilo y otros similares, drogas sintéticas, que sí están muchas en manos de grupos de crimen organizado de México, pero la mayoría lo están operando ya dentro de Estados Unidos. Y ellos básicamente están teniendo un problema muy serio de salud pública con eso. El tema no es tanto lo que ha sido, lo que originalmente venía de acá, la cocaína y drogas así, sino es más el problema es con los fentanilos, porque les está afectando bastante a su población. Y hay una serie de medidas que van a tener que tomar, muchas creo que van a tener que ser internas. Con México va a ocurrir lo que siempre pasa, creo. Yo creo que van a negociar, van a quedar en algo. Mire usted, el presidente López Obrador se entendía bien con el presidente Trump, se ponían de acuerdo. Él puso, ¿se acuerda que él puso una barrera en la frontera sur para ayudar a frenar la migración? Entonces, yo no creo que va a pasar nada apocalíptico. Estados Unidos necesita a los migrantes, tienen casi empleo pleno. O sea, parte del problema de Estados Unidos es que la economía no puede crecer sin migrantes, porque tienen casi empleo pleno, tienen un desempleo como del 4%. Y el 4% que no trabaja es porque no quiere. Entonces, no van a ser competitivos sin migrantes. Ellos deberían de pasar a un modelo de trabajadores invitados, de trabajadores temporales, etcétera, que sí, fíjate que se han ido desarrollando. Yo ya conozco de más gente en Honduras que se está yendo con estos programas. Van a tener que desarrollar mucho más de eso. Pero para poder acceder y trabajar constructivamente con ellos, tenemos que quitar todos los ruidos del camino. Como le digo, no tenemos que estar abriendo frentes. No porque somos sumisos ni nada, sino porque ¿para qué vamos a abrir frentes? Tenemos que enfocarnos en lo que nos interesa. Honduras sí tiene intereses importantes con Estados Unidos que tenemos que cuidar. No porque nos sometemos a ellos ni nada, sino porque en realidad son nuestros intereses. O sea, nuestra economía es nuestro interés, nuestra gente allá es nuestro interés. Y tenemos que tratar de conseguir las mejores condiciones para ellos y las mejores condiciones de inversión para el país. Bueno, y es que efectivamente eso del fentanilo está causando bastantes problemas. Hay bastantes críticas, por supuesto, porque dicen que Estados Unidos no hacen lo que deben hacer a lo interno de su país con el tema del tráfico de drogas, llámese fentanilo, cocaína, marihuana, lo que sea. O sea, vienen acá a estos países, se llevan acá los presuntos capos, los llevan del pescuezo, del pelo, lo que sea, los exhiben, pero ellos adentro se ve que nunca han agarrado un pez gordo, o sea, pez gordo de verdad. Y el otro tema, todavía más álgido en Estados Unidos, es qué hacen, dónde va a dar todo ese pisto, todo ese dinero de la droga, que va a dar los bancos. Y ahí hay un lavado de activos terrible y no dicen nada. Porque como ellos son el imperio, nadie les puede decir nada. Un saludo aquí, el señor Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados. Armando dice un fuerte saludo, excelente programa. Ingeniero José Ascona dice un ponderado, talentoso, exitoso, con una capacidad de análisis extraordinaria. Lo felicito, dice aquí Rafael Canales. Me dice aquí otro amigo, pregúntale a Ascona si en la próxima contienda piensa volver a la política activa como precandidato, y yo le agregaría aquí presidencial, el amigo Edgardo Rodríguez. Bueno, gracias a los amigos por las consultas y por el mensaje, Edgardo y Rafael. Bueno, sobre la política, no sé, hay que esperar. Ahorita, como le digo, la misión, creo, para el país, para todos, es seguir construyendo un país más democrático, con elementos que le gustan a todos. Sí, una economía más robusta, más competitiva, con menos regulaciones, etcétera, pero también una economía social que le sirva a la gente, que garantice bienestar para todos, ambas cosas. Y eso es lo que esperamos del sistema político. Más adelante una participación, pues, tal vez es posible que sí. Yo siempre me intereso en mi país y estoy a su servicio. Hablando de los otros temas que estábamos hablando, de los separatismos y eso, sí, en efecto, un país no acepta dividirse. Y entonces ese problema no lo vamos a poder resolver nosotros. Nosotros lo único que le podemos decir a los amigos es que porque Honduras tiene relación diplomática con China, pero también tiene una amistad histórica con Taiwán. No queremos que se hagan daño. Lo que queremos es que lleven el problema político hasta que lo logren resolver políticamente. Igual en todos los procesos. Mire, ahorita hay cuántas guerras hay en el mundo. Hay varias guerras y nosotros creo que tenemos que estar con la paz. O sea, tenemos que estar con la paz en Palestina, la paz en Ucrania, la paz entre China y Taiwán y todos los países. Y creo que si podemos aportar un granito de arena, porque no somos una gran potencia que vamos a intervenir en cambiar las políticas de ningún gobierno de forma completa, es abogar por la paz, abogar por la humanidad, abogar por eso. Y primariamente dirigir nuestra política exterior a cuidar los intereses de los hondureños, Correcto. Acceso a nuestro comercio, protecciones para nuestros migrantes, mejores condiciones para que venga inversión y mantener una relación de amistad y de cooperación con la mayor cantidad de países que podamos en el mundo, países de cualquier orientación ideológica. O sea, porque usted se ve, por ejemplo, los países de Centroamérica, imagínate, los más exitosos aquí en Centroamérica son Costa Rica.
Mire usted Costa Rica cómo hace negocios con todos, recibe ayuda de todos, le abre la puerta a todos y han manejado una política exterior muy hábil. Basado en eso, nosotros creo que debemos de hacer lo mismo en ese sentido. Es correcto, pero bueno, ¿va a volver o no va a volver a la política, Ascona? Más adelante tal vez sí, podemos considerarlo. Yo soy liberal y apoyo a mi partido siempre y también me intereso en temas públicos, o sea que a quien tenga un tema público que quiera ver conmigo, yo con gusto lo veo. ¿Y en este momento quién está apoyando? ¿A Maribel Espinosa? Mire, yo le voy a hablar un poquito de política. Le voy a hablar un poquito de política. Le voy a hablar de los precandidatos principales que tenemos. Luis ya era precandidato del partido, o sea que Luis estaba en el partido, ya sabíamos que lo iba a correr. Luis es un tipo muy talentoso, creo que es un hombre de muchos principios, de mucha valía. No, yo no creo que Luis Zelaya sea un caballo de Troya, yo creo que Luis Zelaya es un buen liberal. Pero bueno, Luis ya está, y Luis iba a correr. Cuando me pidieron a mí que hiciera, yo hice un análisis siempre hago un análisis de política, que hemos hablado, siempre hablamos de política a veces. El Partido Liberal, como estaba en las condiciones que estaba, era difícil que fuera a ser competitivo por el tamaño que teníamos. Entonces el Partido Liberal tenía que crecer. La manera de crecer es ganar nuevas adhesiones. En ese momento lo que nos tocaba mucho a los que somos liberales, que tenemos más tiempo, es ayudar a abrir la puerta a que entren otras personas. Tanto Salvador Narrala, como Jorge Calix, como Maribel Espinosa, los tres, cada uno representa algo diferente. Salvador representa, diríamos, un sentido de honestidad e independencia y de apoliticidad bastante fuerte. Jorge Calix representa un grado bastante grande de conocimiento legislativo, de liderazgo político personal y una carrera interesante. Y Maribel es un cerebro legal de primer orden. Son elementos valiosos que se unen al partido. Es más, hubiéramos querido que se incorporara hasta más gente todavía y que hubieran habido más movimientos. Pero el hecho que ellos hayan venido a participar nos ayuda a crecer el espacio de democracia y la competitividad del partido en la elección general. Entonces, tocaba hacerse un lado para que entraran ellos. Y estamos bien contentos y esperamos que el electorado liberal escoja buenos candidatos a diputados, buenos candidatos a alcaldes, y que los precandidatos que tenemos, los que no ganen, apoyen al ganador. Y después de eso que tratemos de ganar las elecciones y hacer un buen gobierno que haga lo siguiente, un gobierno que no va, yo no creo que el gobierno debe de ir a pelear ni debe de ir a confrontar, el gobierno debe de ir a agarrar lo que está haciendo este gobierno, hacer una transición ordenada. Usted hablaba de Trump, aquí hemos estado teniendo malas transiciones. Por ejemplo, yo sé que el gobierno anterior le cerró la puerta completamente al gobierno entrante y el gobierno entrante no nombró sus ministros rápidamente, se perdieron los 3 meses, no, que se aboquen, que abran la puerta, que traten de trabajar y que hagamos la transición de la manera más rápida, ordenada y efectiva posible. Porque mire, a la larga, a lo que un gobierno solo va a administrar el Estado, solo va a atender esas cosas para el beneficio de la población. Entonces no es la misión de ellos, especialmente después de las elecciones, ir a pelear, es ir simplemente tener el equipo listo, ir a tomar posesión de los cargos, ir a hacer el trabajo. Entonces yo por lo menos eso es lo que les recomiendo a nuestros candidatos, que es lo que hagamos. Yo no creo que la política debe de ser se ha vuelto bastante confrontativa. Yo creo que los principios son los principios, las cosas, el manejo se puede discutir. Yo le puedo decir si algo está bien o no está bien, pero no creo que no somos enemigos. Creo que los hondureños somos amigos. ¿Y José Conate cree que, por ejemplo, hay algún temor? Dice alguna gente, bueno, van a primarias, vamos a ver quién gana en las primarias el del 9 de marzo, pero alguna gente habría el temor que dice que si Narrala no gana, si él no es el candidato ganador, él va a armar algún relajo ahí, que no va a aceptar el triunfo de Jorge Calix. De hecho, yo lo tuve aquí hace un tiempo, hace un mes más o menos, y él dijo aquí que si no ganaba, que se iba del país, porque dijo que significaba que los narcos habían puesto el candidato. No, bueno, yo he tenido yo he hablado con nuestro precandidato Salvador Narrala y él dice que él respeta y apoyaría el resultado de las elecciones y en ese entendido entró al partido. Esperamos que sea un proceso limpio, un proceso ordenado, un proceso donde todos participen y lo más importante, creo que hay 4 movimientos competitivos. Con 4 movimientos competitivos se va a sacar una cantidad de alcaldes de uno, una cantidad de diputados, o sea, cada movimiento va a llevar sus cuotas y esas cuotas políticas a la larga son las que permiten que los políticos se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque si usted lleva un movimiento y sus candidatos salieron electos y son parte de la integración de la elección general, entonces usted tiene un interés en participar y en continuar su carrera. Por ejemplo, usted me habla del caso de Salvador. Salvador representa menos un movimiento político que otra gente, pero vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Salvador Narrala lleva de primera diputada a Iroshka. Iroshka es la primera diputada de Francisco Morazán y se merece, tiene una carrera. ¿Usted cree que Salvador Narrala no va a apoyar a Iroshka en su carrera? Entonces,
Si por algún motivo no ganara las elecciones, ellos van ahí, pues son parte y tienen una representación popular. Entonces, yo obviamente invitaría a todos a que mantengamos la cordialidad, y sí la han mantenido. La campaña liberal creo que ha sido bastante cordial, que lo sigan haciendo y lo llevemos. Y le voy a decir algo también, Armando, que también la campaña general se lleve con la mayor cordialidad posible, porque nosotros no somos adversarios. O sea, nuestro enemigo no es el Partido Nacional Libre, el Partido Liberal, etcétera. Nuestro enemigo es la pobreza, la delincuencia, el atraso, la ignorancia, la injusticia. Esos son los enemigos con los que tenemos que pelear. Y todos somos aliados, todos podemos ser aliados en eso. Es más, en la mayoría de los temas, la mayoría estamos de acuerdo. Y eso sí creo que es algo importante. Honduras tenemos un consenso en muchos temas de cuáles son los intereses del país, qué tenemos que hacer para desarrollar el país, cuál es el rol del gobierno. Aquí no tenemos los extremos que hay en otros lados. En otros lados hay extremos que dicen, no, que hay que quitar el Ministerio de Educación, no, que hay que quitar el Ministerio de Salud. O por otro lado, no, hay que ir a expropiar todas las empresas y hay que ir a expropiar todas. No, o sea, no tenemos esos extremos. O sea, la mayoría tenemos un consenso histórico de qué es lo que necesitamos y tenemos que trabajar por hacerlo una realidad. Calidad. Muchas gracias. No, gracias, Armando, un placer. Vamos a esperar Arturo de eso. Ahí seguimos adelante. Vamos a ver si regresa la política José Azcona. Gracias a nuestro invitado esta mañana, el empresario, analista, columnista, político José Azcona Bococ.